Muy buenas, estamos aquí en el Club de los Poetas Muertos y nos encontramos hoy con un visitante de lujo. Se llama Rafa Oces Ortega y bueno, de él podríamos decir muchísimas cosas, pero empezaremos por decir que estudió Magisterio de Educación Musical en la Universidad de Granada, la UGR, promoción 2000, también guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, la promoción de 2006. Doctorado flamenco en la Universidad de Sevilla, promoción de 2011. Ha sido profesor de guitarra en el Conservatorio Profesional de Música de Puerto Llano, profesor de guitarra flamenca en el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada, profesor de guitarra flamenca en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba, desde octubre de 2010 hasta junio de 2011. Córdoba, pero Córdoba, Argentina. Leve matiz. Ha trabajado en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba, músico CIR Jazz, desde el 19 de septiembre de 2018 hasta el 15 de noviembre de 2018. Profesor de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, 18 de noviembre de 2018 hasta el 6 de septiembre de 2020. Profesor en el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada, desde el 7 de septiembre de 2020 hasta el 15 de septiembre de 2021. Y por último, profesor de guitarra flamenco en el Conservatorio Profesional de Música de Granada, 14 de septiembre del 2021 hasta la fecha. Ha escrito el libro La transcripción para guitarra flamenca, del cual nos hablará ahora después, y también ha participado en el Congreso Iberoamericano de Flamenco de Lima, en Perú, año 2016. Incluso decir que tiene dos blogs que me gustaría que nos los comentara Rafa. Rafa, Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? sí. Eh, te quería decir si nos podrías comentar cuáles son los dos blogs que tienes. Bueno, imagino que te refieres al de Sí, Flamenco y Educación, que exacto. lógicamente es el blog en el que yo comencé a trabajar hace mucho tiempo, ¿no? Luego tengo el otro dedicado a la guitarra flamenca, pero digamos que el primero en el que trabajé fue ese, ¿no? Flamenco y Educación, porque ahí unía mis dos pasiones, que han sido siempre, ¿no? Por un lado, mi formación en el magisterio de música, ¿no? Que fue con lo que primero comencé, ¿no? Y lo uní a la formación que recibí después en el conservatorio, ¿no? Entonces, la forma que tuve de aunar esas dos pasiones en este caso, pues fue, digamos, a través de este blog de Flamenco Educación, donde, bueno, pues intenté tratar todos esos aspectos en realidad, digamos, relacionados con todo lo que tiene que ver la enseñanza del flamenco, sobre todo a nivel oficial, ¿no? Tanto en centros de primaria, secundaria, donde he tenido alguna experiencia, como en los conservatorios. Entonces, pues un poco ahí trataba de reflejar esa experiencia e incluso aportar un poco de material o de ideas, pues para aquellas personas que, bueno, les pueda servir. Aunque hoy por suerte hay de todo, pero cuando yo empecé todavía había muy poquitas cosas, ¿no? Del flamenco para relacionado con la educación. Bueno, darte las gracias por acompañarnos en el día de hoy, que es un privilegio que una persona como tú, una experta en flamenco, en guitarra flamenca, pues venga sobre todo a darnos conocimiento sobre este arte que, que, bueno, yo creo que hay un gran desconocimiento Gracias, actualmente. Antonio, a ti por traerme a tu programa. Y bueno, empezando con la entrevista, querría preguntarte, ¿qué te llevó a querer ser profesor de guitarra flamenca? Bueno, pues ya fíjate, esto enlaza un poco con lo que te comentaba, ¿no? Al principio, cuando yo
mis comienzos musicales, que fueron pues una especie de tanteo en distintos estilos. Fue ya bastante tardío, hay gente que con 8 años ya está tocando la guitarra, no fue mi caso. Mi padre la tocaba y mi abuelo también, pero digamos que conmigo yo vivía en un pueblo muy pequeño y no hubo mucha motivación en principio por mi parte, ¿no? Hasta que ya conocí la guitarra y me encantó, pero eso fue en la adolescencia, ¿no? Entonces, como digo, ahí empecé con la guitarra, empecé a tomar mis primeras clases y yo vi que aquello era una maravilla, ¿no? Que me gustaba mucho. Después ya empiezo ya entre la universidad, empiezo con magisterio de música y veo que, al igual que mi padre, que era maestro también y ahora está jubilado, pues que me encanta la enseñanza. Y entonces dije, ¿por qué no juntar estas dos cosas, no? Y de repente descubro que existe una cosa que se llama Conservatorio Profesional de Música de Córdoba, donde empieza la especialidad de guitarra flamenca, o lleva muy poco tiempo. Y dije, ya sé lo que quiero. En ese momento dije, yo quiero ser profesor de conservatorio de guitarra flamenca, ¿no? Y bueno, desde entonces, pues allí fuimos a estudiar y aquí estoy, gracias a Dios, dedicándome a lo que más me gusta en este mundo. Eso te iba a decir la pasión que tienes por la pasión, vamos, lo que más te gusta. Mm. Tengo esa gran suerte, Antonio, y espero que Eso, siga eso así es un ya privilegio. muchos años. Eso es un privilegio, todo el mundo no Eso es lo un puede decir, privilegio así que yo doy las de gracias cada día. dedicarte a lo que más te gusta. Vamos, tiene que ser increíble. ¿Nos puedes decir alguna anécdota que te haya ocurrido en estos años que has estado como profesor de guitarra flamenca? Bueno, son ya unos cuantos años, sí, y he vivido muchas cosas muy interesantes que hacen esta profesión bonita y para nada aburrida, entretenida, cada día experiencias nuevas. Pero si tuviera que recordar algo, yo recuerdo que la primera vez que yo trabajé en Puerto Llano con la guitarra flamenca en el Conservatorio de Puerto Llano, pues sí recuerdo aquello de una manera especial. Y es que me encontré que nosotros en la especialidad de flamenco tenemos que enseñar a los guitarristas a acompañar a una persona que canta y acompañar a una persona que baila. ¿Qué pasa? Que allí en Puerto Llano yo soy el único profesor. Entonces no teníamos la suerte de que hubiera una persona cantando y otra persona bailando para poder, digamos, acompañar a esa persona, para que los alumnos dijeran, venga, vamos a acompañar a esta bailadora o a este bailador. Entonces, como no había nadie que cantara ni que bailara, me tocó a mí, pobre de mi alumno, ponerme a ver alguna serie de pasos, alguna serie de movimientos con el cuerpo, alguna serie de, digamos, de melodías en el cante, intentando que no lloviera mucho, aunque siempre es bueno que llueva para el campo. Y entonces digamos que fue una etapa, ¿sabes?, en la que a mí me costó el ratito de yo trabajarme en casa la manera de, con lo poco que yo sé bailar, que es nada, y lo poco que yo sé cantar, que es menos todavía, intentar al menos a mis alumnos demostrar de una forma más en persona, no tan un vídeo, sino una persona haciendo eso, ¿no? Pues viendo cómo se podía hacer para acompañar determinados cantes o para cuando haya un movimiento en los pies o en el cuerpo determinado, que ellos sepan que ahí tienen que empezar o parar. Digamos que me costó a mí cubrir esa carencia que teníamos, que por suerte eso ya no se da en los conservatorios aquí en Granada, pues tenemos nuestro cantado y bailado sin ningún problema, pero en su día yo allí tuve que luchar contra eso. Te lo recuerdo con ese trabajo especial que me costó, pero bueno, yo tenía muchas ganas de que ellos aprendieran y sabía que con un disco no iban a poder aprender igual que si hubiera una persona diciendo pues Claro, las cosas allí en persona, ¿no? Entonces sí, sí recuerdo eso como algo especial, ¿no? sí, sí. La verdad es que fue muy curioso. Pero ante todo fue muy práctico. Claro, esa era la idea, que fuera práctico. Si Claro, que no, fuera la práctico. teoría, yo Que te la te- pongo una letra y ya está, claro, ¿no? Pero por no, eso no es te eso. digo que la teoría muchas veces nos la conocemos de memoria, pero la práctica carecemos de ella en muchos casos. Y en este caso era fundamental, ¿no? Si no Eh, puedes aprender a acompañar a una persona cantando si la persona cantando no está, no se puede sustituir eso por nada, ¿no? Efectivamente. Eh, Te iba a preguntar, ¿el conservatorio es una buena base para empezar el camino de todo guitarrista flamenco? Bueno, esa pregunta es de las preguntas clave que yo digo, ¿no? Cuando uno quiere iniciarse en este mundo, ¿por dónde tira uno? ¿Qué te aporta el conservatorio o qué no te aporta o qué ventajas tiene o inconvenientes, que como todo tiene inconvenientes? Bueno, hay que saber primero poner un poquito en contexto al oyente, ¿no? Que la carrera de conservatorio son 14 años, es decir, que tú desde que empiezas hasta que tienes una titulación de profesor de guitarra flamenca, pasan 14 años.
¿Qué haces en esos 14 años? Por supuesto, aprendes de todo, no solamente a tocar la guitarra flamenca, sino cómo funciona la teoría musical, cuestiones históricas, incluso de la música clásica, aprendes armonía, un montón de cosas que te hacen ser un músico más completo. No necesariamente por salir del conservatorio vas a ser el mejor guitarrista del mundo, eso ya depende, como tú sabes, todos nuestros alumnos no dependen solo del cariño y las ganas que le ponga su profesor. Claro, ¿Verdad? claro, Si ellos no quieren aprender o no quieren profundizar, pues no van a llegar a nada, aunque tú seas el profesor claro, del año, ¿no? cierto. Lógicamente, ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué es seguro que vamos a tener en un guitarrista que se inicia en el conservatorio y que termina en él? Un guitarrista completo, que puede hablar de tú a otros instrumentos y a otros especialistas de otras músicas. Eso te lo da el conservatorio seguro. No tanto la capacidad de ser el mejor guitarrista del mundo, eso depende ya del trabajo del alumnado. Y puede ser tanto dentro como fuera del conservatorio. Pero si te fijas, depende mucho más del interés que tiene el alumno en seguir adelante que en realmente que nosotros en el conservatorio tengamos la respuesta a todas las claves que necesitas para ser el próximo Paco Dulcía. Eso, por desgracia, el talento se lleva dentro. Nosotros no podemos enseñar. Nosotros enseñamos las técnicas, ¿vale? Pero la emoción, el sentimiento y el talento, eso va dentro de cada uno, ¿no? Da igual si está en un conservatorio o fuera de un conservatorio. Claro. ¿Cuándo viste la necesidad de crear el libro La transcripción para guitarra flamenca? Pues fíjate, hace ya, bueno, pues si hablamos de que el libro es de 2013, 2011 acabé la tesis, empecé unos cuantos años antes, sobre 2006 o así. Bueno, yo en 2006 me planteo como, digamos que mi vida siempre me ha gustado encaminarme a investigar lo máximo posible y aportar lo máximo posible desde mi punto de vista a lo que es la música flamenca. Pues yo me encuentro sobre esa época que todavía hay poco hecho sobre el flamenco. Hoy todavía sigue habiendo poco, pero bueno, un poco más que en aquella época, ¿no? Y entonces digamos que no me encuentro en ningún sitio, ningún libro, ningún método que me diga cómo tengo que hacer yo para, si yo oigo una grabación de guitarra, escribirla en un papel, en una partitura, para dársela a un músico violinista, a un pianista, a un guitarrista alemán, chino. Bien, entonces yo dije, ¿cómo que no hay nada sobre esto? Cuando en otras músicas se trabaja con partituras desde hace 500 o 1000 años. Claro, Bueno, pues en nuestra música no lo había eso. Entonces yo dije, bueno, pues voy a intentar aportar, gracias a mi doble formación, por un lado como guitarrista flamenco y por otro lado como músico e investigador, digo, pues voy a intentar aunar esas dos disciplinas y voy a buscar el enfoque investigador para obtener un método, una manera de que yo oiga una grabación y la obtenga en un papel y ese papel pueda ir a cualquier parte del mundo y ser comprendida igual que ocurre con el piano, la flauta o el violín. Digamos que esa fue mi máxima pretensión, mi máximo objetivo, ¿no? Todavía no se cumplió y van a pasar muchos años hasta que no se cumpla, pero al menos inicio una semilla para que futuros investigadores vayan mejorando y vayan aportando ideas para que el día de mañana nosotros manejemos las partituras de flamenco, pues como el que maneja un libro de texto español sin ningún problema, ¿no? claro. Lo mismo que la música clásica, la escuchas y tienes tu partitura y Eso sea el instrumento que sea, la puede tocar perfectamente, pues que el flamenco ocurra exactamente igual. claro. ¿Y por qué no? ¿Por qué nosotros vamos a ser, digamos, vamos a llamarlo así, desde la élite musical, por qué vamos a ser nosotros la música pequeña, aquella que no cabe en un papel, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo intento con un método lo más científico posible, ya que esto es fruto de una tesis doctoral, intentamos de una manera lo más científica posible demostrar que sí, que la música flamenca, como cualquier otra, se puede escribir en una partitura. Por supuesto que es difícil, la gente que conoce el flamenco lo sabe. Uf, hay que escribir un cante o la guitarra escribirla es muy complicado. Sí, sí, es difícil, pero el hombre no tiene que pararse ante una dificultad, tiene que afrontarla y superarla, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Eh, entonces, nos estás diciendo ya que nos podemos encontrar en él, básicamente. Efectivamente, así te he contado rápidamente cuál es el Exactamente, objeto central del libro, ¿no? Que sería eh, pues eso, cómo hago yo como músico, musicólogo, etnomusicólogo, músico de otra disciplina que se acerca al flamenco, cómo hago yo para
trabajar con una partitura? ¿Cómo puedo yo obtener una grabación y plasmarla en un papel y que ese papel sea entendible en cualquier parte del mundo? Ese es el objetivo principal, ¿no? En esas 600, si no recuerdo mal, 800 páginas de locura, de trabajo, para Qué intentar bien, aportar ahí mi granito de arena a este maravilloso y amplio mundo de la guitarra flamenca. Ahora te voy a hacer una pregunta que no sé si te la han hecho alguna vez, Mm. pero a la vez que es simple, creo yo, también es complicada, por los diferentes guitarristas flamencos que ha habido muchos. Eh, ¿Con qué referente te quedaría como guitarrista flamenco? Bueno, esta pregunta es tan fácil y tan difícil según se mire, pero sobre todo es Claro, por tan eso te fácil digo. porque mira, hay una frase que me encanta que siempre decimos los guitarristas flamencos, ¿no? Nos referimos a lo que nosotros llamamos como el dios de la guitarra. Y cuando todo el mundo habla del dios de la guitarra, todo el mundo sabe a qué se refiere. Es curioso, es muy curioso. Si tú eres, por ejemplo, de otras músicas, de la música clásica, de la música pop, te puedes decir, pues mira, a mí me gusta mucho Queen, me gusta o me gusta Beethoven, pero digamos que no existe una unanimidad para decir todo el mundo sí. De cada 100 personas que le pregunto, 95 me dicen que les gusta este grupo de música o este autor. Pero te vas al flamenco y resulta que de cada 100 guitarristas que preguntas, 99 y medio te dicen que su referente, el que más les gusta, es Paco de Lucía. ¿Vale? Paco de Lucía, digamos que representa el todo en la guitarra flamenca. Ha tenido en sus manos buenos acompañamientos al cante, buenos acompañamientos al baile, una música desde la tradición del flamenco, innovando a cada paso y una técnica rabiosamente insuperable. Entonces, claro, nos hemos quedado en un nivel tan alto que hasta los propios guitarristas, los fenómenos como por ejemplo Tomatito y gente que ha trabajado con él o que son de casi de una época muy cercana a la suya, sin duda, cuando le preguntas cuál es tu guitarrista, te dicen todos, Paco de Lucía, los miran. Un guitarrista tan increíble como Tomatito que diga que admira a Paco de Lucía, madre mía, pues ya tendrá que ser grande, ¿no? Que lo admire yo, pues mira, pero que Tomatito lo diga, ¿no? Entonces fíjate, ¿no? Lo importante que es para nosotros los guitarristas en general, la figura de Paco de Lucía como referente, sin duda, en todos los aspectos, porque como ha dominado todo en la guitarra, hasta que llegue el próximo Paco de Lucía, que todavía no lo tenemos muy claro que esté por venir, pues lógicamente nos quedamos con ese gran referente, sí. Rafa, ¿cuál sería el consejo principal que daría a una persona que quiere dedicarse a la guitarra flamenca? Pues mira, esto siempre recurro, ya que tú y yo somos del gremio, siempre recurro a temas que tienen que ver siempre con, más que con el flamenco, fíjate, con la educación. Si tú le dices a un alumno, mira, o un alumno que habla contigo, una alumna, y te dice, mira, yo quiero ser en la vida, lo tengo muy claro, quiero ser esto. Y ese esto puede ser, imagínate, la carrera o la profesión más complicada del mundo porque requiere mucha formación, por ejemplo, o hay mucha competencia, lo que sea. Entonces tú le vas y le dices a esa alumna, mira, si tú quieres ser eso, eso es lo que tienes que ser. ¿Por qué? Porque tienes la motivación necesaria para hacer eso. Es difícil o hay pocas salidas laborales, todo lo que tú quieras, pero tú quieres hacer eso y tienes motivación, ¿sí? Pues entonces adelante. Eso sí, todo el esfuerzo tienes que volcarlo ahí, no vas a aprender de cualquier manera. Entonces, si tú quieres ser un guitarrista flamenco, tienes que enfocar todo tu esfuerzo en eso, no decir, no, esto es muy complicado. No, ¿a ti te gusta esto realmente? Sí, pero entonces mi consejo es, dedica todo tu esfuerzo a eso. No, es que yo además de esto me gusta jugar al pádel y... Muy bien, vale, todo lo que tú quieras, pero cuidado, ¿eh? Que tu esfuerzo para ser bueno en lo que quieres ser tiene que ir encaminado la mayor parte, de verdad que todo hay que descansar, pero la mayor parte de tu esfuerzo tiene que dedicarse hacia el estudio de aquello en lo que tú quieres ser bueno o quieres ser el mejor, o al menos Claro, plantearte ser el mejor en eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor consejo? Es el que le podemos dar a cualquier persona. ¿Tú quieres ser algo en la vida? Pues trabaja y estudia para conseguirlo, que lo vas a conseguir. Si persistes, ¿verdad? Si continúas luchando y trabajando cada día, al final, antes o después, lo vas a hacer, ¿no? Si persigues tu sueño, al final lo consigues. ¿Quieres tocar la guitarra? Maravilloso. Fórmate todo lo que puedas. Aprende con los grandes maestros.
Titúlate en el conservatorio, claro que sí, lógicamente, tienes esa puerta abierta, gracias a Dios tienes la suerte de tener unas enseñanzas que son públicas, que no necesariamente tienes que pagar miles de euros por recibir esa enseñanza, ¿no? Pues tienes todas esas puertas abiertas. Ahora eso sí, trabaja y intenta ser lo mejor posible en tu área. Me parece muy bien porque es que es así como debería de ser. ¿Cuál es tu próximo proyecto, Rafa? Bueno, mira, proyectos, y si me lo permite ahí lo voy a Sí, enlazar con lo personal, sí, porque sí. después de muchos años de trabajo, tengo una pequeña etapa en la que tengo un proyecto personal importante, ¿no? El que trabajar, que en este caso es mi hijo pequeño de 2 años, es con el que quiero ahora pasar la mayor parte de mi tiempo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Antonio, yo en mi vida he pasado muchos años de ese trabajo duro que te comentaba, ¿no? Por eso de ahí obtener magisterio, luego el conservatorio, después dije, no, el conservatorio no es suficiente, más. Entonces seguí con el doctorado. Ya ahora también trabajo en la universidad, doy clases en el máster de flamenco que se hace en la Universidad de Cádiz. Y digamos que a nivel profesional, gracias a Dios, Ya has cubierto el tope. ahora mismo, a día de hoy, tengo la suerte de haber dicho, ya tengo cubierto mi tope. He tenido mi plaza hace poco, tú sabes, de funcionario, entonces me gustaría tener un poco de tiempo para toda la vida personal que durante muchos años he tenido que dejar atrás por esta lucha Claro, contra esa guitarra que el gran maestro Paco de Lucía me lo permite, dijo que era una hija de su madre, ¿vale? Pues efectivamente ese instrumento es tan desagradecido que el Paco lo decía, ¿no? Hay que echarle muchas horas. Bueno, pues después de muchas horas de trabajo, ahora mi proyecto va en esa línea, ¿no? El proyecto personal de estar con mi niño y cuando ya crezca un poquito más, como lógicamente va en mi espíritu y en mi pena, continuaré profundizando en todo lo que tenga que ver con la guitarra flamenca. Eso lo tengo clarísimo, vamos. si a ti ellos te dijeran que les gustaría dedicarse a la guitarra flamenca, ¿qué les dirías? ¿A quién? ¿Quién? Si me lo dijera Si tu quién. hijo te Ah, dijera, hombre, muy buena pregunta. Yo, como hay gente que dice, no, yo jamás, mi hijo, lo difícil. No, no, no. Si a mi hijo le gusta esto, yo le voy a decir que sí, que adelante. Digo, hijo mío, tú tienes que hacer, sigue los pasos de tu padre, que a tu padre le ha ido bien. Si a tu padre le ha ido bien, a ti le va a ir mejor todavía porque yo no tenía en casa un padre ayudándome en estas cosas, ¿no? Así que si sale de ti el que tú quieres ser guitarrista flamenco, adelante. Tienes que formarte en el conservatorio y después seguir con tu doctorado y cuando ya tengas todo eso, seguro que la cosa irá más rodada. sí, sí, que tú no serías el típico padre que dijeras, no, tú no hagas lo que yo he hecho, Para sino que nada. tú lo animarías. Si esto te gusta, Antonio, las profesiones que uno lleva y le gusta y la amas y de verdad eres feliz con lo que haces, esa felicidad creo que la transmite igual que se la transmito a mis alumnos, ¿eh, Antonio? Yo cuando estoy con mis alumnos les digo, mira, este trabajo, si tú quieres sacarte la carrera, es un trabajo maravilloso. Si te gusta y tienes vocación, vas a ser la persona más feliz del mundo. Así que adelante, ánimo. Siempre que te guste, partimos de eso, ¿no? No se trata de Claro, obligar a partiendo de eso, nadie. claro. Claro, pero te gusta y tienes motivación, te animo a que este trabajo está muy bien, ¿no? Pues entonces, con mi hijo, ¿cómo me iba a decir eso? Pues multiplicado por dos, ¿no? Claro. Además, qué mejor acompañante que tú. Bueno, lo intentaríamos, animarlo y apoyarlo en lo que necesite. Te iba a preguntar, ¿cuáles son algunos de los profesionales para los que has acompañado, a los que has acompañado con tu guitarra? Bueno, la verdad es que si echo la vista atrás, he tenido la suerte de aprender de muchísimos, ¿no? De muchísimas personas de Granada, también de fuera. En mi etapa de visita, como yo digo, de cuando yo era interino, cuando nos llamamos interinos por España, ¿no? Yo empecé en Albacete, Puerto Llano, Córdoba. Entonces, todos esos sitios que he ido conociendo, pues en cada sitio me he encontrado algún pequeño artista local con el que poder compartir escenario, ¿no? Y aprender mucho. Bien, es verdad que si me voy a la etapa anterior, yo antes de empezar en el conservatorio, aquí en Granada, ya estábamos pues aquí en las cuevas, en los tablaos que había en la época, te hablo de hace lógicamente 15 años al menos, pues ahí sí que tuve la suerte de estar con mucha gente que hoy en Granada, pues gracias a Dios, tienen una buena carrera musical. Yo, mi carrera musical ha ido más, tú sabes, enfocada al conservatorio y ellos casi todos su carrera musical
ha ido enfocada a ser pues, buenos artistas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mis comienzos con Juan Pinilla, que es lámpara minera, aquí de Granaíno, y recuerdo que con él fue una de las primeras personas con las que yo compartí muchísimos escenarios y muchísimas horas de ensayo y de formación, ¿no? Y sí lo recuerdo aquella etapa con mucho cariño, ¿no? Te estoy hablando de hace un montón de años, ¿no? Pero sí he tenido la suerte de, pues, de estar aquí con mucha gente. Ahora trabajo con un grupito muy apañado, donde tenemos a la bailadora Verónica Ramal, Piran Medina, que tenemos suerte de hacer, pues, de vez en cuando nuestras actuaciones por ahí. Trabajamos mucho en los colegios, que a mí me encanta ir a los colegios y enseñarle a nuestros pequeños el flamenco, en qué consiste, hacer una pequeña actuación y además explicarles todo eso, ¿no? Entonces, pues ahí también tengo la suerte de tener momentos para compartir escenario con bailadores, con cantadores. Ahí está Jacob, en fin, algunos compañeros con los que solemos hacer cosas de vez en cuando, sí. Y a ti, cuando a ti te dicen, cuando te hacen la afirmación, el flamenco no tiene futuro, ¿qué le sueles responder a esta gente? Pues bueno, esa afirmación es que, no sé, es como la persona que te lo Desconocimiento, ¿no? dice, desconocimiento total, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos que a veces la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y digo, bueno, pues qué datos tienen, ¿no? Para eso, ¿no? Fíjate, el flamenco tiene más futuro que nunca, porque aunque se ha dicho durante mucho tiempo y todavía hoy se dice, bueno, pues que los cachés hay que mejorar, los que los artistas, muchos pues no tienen la remuneración que deberían gracias al COVID, las crisis que ha habido de 2007 en adelante, se han bajado mucho los cachés, eso es cierto. Pero si yo me voy con los datos en la mano, no me queda más remedio que hacerlo de esa manera. Investigo qué pasaba hace un siglo, o hace dos, cuando el flamenco empezaba a moverse, y me doy cuenta de lo que se pagaba en la época y de cómo los artistas vivían en la época. Y lo miro a cómo viven hoy en día y la diferencia es abismal. Hoy los artistas flamencos, por suerte, no pasan hambre. Cuando en la época sí, o no se dedican a otras labores, digamos, obligadas, ¿no? Aparte de ser artistas, sobre todo me refiero al caso de las mujeres, las bailadoras, pues tienen que hacer otras cuestiones con los señoritos de turno para que les dieran bocadillo, ¿no? Pues gracias a Dios esas cosas han cambiado. Y ahora si hablamos de futuro, eso te hablo de pasado, si hablamos de futuro, te voy a poner un ejemplo que además es una noticia de hoy mismo. El Conservatorio de Algeciras, que no tenía la especialidad de guitarra flamenca, para el curso próximo la va a poner. ¿Esto qué es? Una muestra de que cada vez más los centros públicos, los conservatorios, se están dando cuenta de que en el flamenco está el futuro, está el trabajo, está la industria, está la formación. ¿Vale? Con lo cual quiere decir que si ahora mismo en el caso de los conservatorios hay una carrera con futuro, es la de guitarra flamenca, la de cante flamenco y la de baile flamenco, porque estamos creciendo por todas partes, y no solo en Andalucía, en el resto del país también. Luego entonces, ¿que el flamenco no tiene futuro? Pues mira, habrá otras cosas que no tienen futuro. El flamenco siempre ha tenido futuro, pero ahora está mejor que nunca si miramos hacia atrás. Y si miramos hacia adelante, el panorama va yendo cada vez mejor. Iba a preguntar una pregunta que yo creo que sí vas a saber responderme. Es una duda que he tenido yo siempre. ¿Es una casualidad de que la gran mayoría de artistas flamencos sean siempre de la zona de Cádiz? Ah, bien, es el famoso triángulo de las Bermudas que llamamos nosotros, Sevilla, Cádiz, digamos que ahí estaban todos los artistas, ¿no? Vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta una serie de datos. Hay una cosa que se llama, como yo llamo, ¿no? El número de artistas por kilómetro cuadrado. Igual que están los habitantes por kilómetro cuadrado, pues están los artistas por kilómetro cuadrado. Ciertamente, en la zona de la Baja Andalucía, sobre todo, el número de artistas por kilómetro cuadrado, digamos que supera a otras zonas, igual que el resto del país, ¿no? Muchas veces en Sevilla y Cádiz, pues incluso en Granada capital como tal, por ejemplo, en Granada capital hay más que en Almería. Pero fíjate, es una cuestión muchas veces estadística. Si Granada es más grande que Almería, es lógico pensar que puede haber mayor número de artistas. Si Sevilla es evidentemente mucho más grande que Granada, puede pensar uno que de allí salen más artistas. No solamente eso, sino que además está el tema de las familias, que se lleva mucho, sobre todo ahí en la Baja Andalucía, ¿verdad? Hay familias que son el padre, el hijo, el sobrino, el nieto, claro, entonces eso sube mucho la ratio de artistas, lógicamente, ¿no? Claro, Fíjate, todos esos detalles, también el hecho de que muchos cantes se asentaron allí porque venían
a través de Cádiz, de Sudamérica, ¿no? Muchos de las músicas que son intercambiadas con aquella zona, pues claro, Cádiz era el puerto que se abría al mundo. Entonces es normal que una ciudad tan cosmopolita como aquella hiciera que los cantes fuera más fácil que resurgieran mezclándose los de Cuba con los de allí, los de Sevilla que iban para Cádiz y pasaban para Cuba o para otros países de sudamericanos. Entonces digamos que es como que Cádiz es como el Madrid de la época, ¿no? Entonces, lógicamente había tanta gente y tanto trasiego de cultura que era el caldo perfecto para que salieran muchos artistas. Comparado con hoy en día, bueno, pues tú sabes que tenemos artistas en Japón, hay cantadores Sí, sí, japoneses, sí, sí, sí. ¿vale? Luego, entonces, digamos que ya se ha superado eso. Lógicamente, en Japón hay menos cantadores que aquí, pero fíjate este dato, se dice que en Japón es donde más escuelas de música, es donde más tablaos de flamenco hay, más que en España. Entonces eso ya te da es un dato importante que te da una imagen de cómo realmente ya hemos superado ese localismo y no todo está concentrado en Sevilla y Cádiz, ¿no? Sino que trasciende mucho más allá de las fronteras nuestras. Y allí hay más que aquí incluso. Oye, pues, anote usted el dato y ya saque usted las conclusiones, ¿no? Sí, 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 sí. Y para una persona que desconoce este mundo, si hablamos de palos, ¿cuántos palos le podríamos decir que hay dentro del flamenco? Madre mía, esa pregunta es muy difícil de responder. ¿Por qué? Te lo cuento. ¿Y En cómo los se palos, diferencia? Porque claro, bueno, fíjate, los palos. El palo es, digamos, lo que equivale en nuestra música general a lo que se llaman los estilos musicales, ¿no? El estilo, el pop, el no sé qué. Vale, pues dentro de ese estilo está el pop no sé qué, el pop no sé cuánto, hay como un apellido del palo, ¿no? Entonces nosotros tenemos los palos que son la pulería, la alegría, los tangos. Pero es que luego dentro de esos palos están las variantes locales, los tangos de Granada. Entonces ya son distintos los tangos de Granada que los tangos de Cádiz, que los tangos de Sevilla, que los tangos de Málaga. Entonces ya empezamos con las variantes. Pero es que no solo eso, sino que además a veces esos palos tienen variantes personales. toma ya. La malagueña. Es que no hay una malagueña, está la malagueña de Chacón, la malagueña de la Trini, la malagueña del Canario. Luego entonces, si cogemos y dibujamos una especie de infografía, ¿no? Con una red neuronal relacionando los palos unos con otros, que las hay algunas en internet, las puedes encontrar, Sí, nos vamos a sí. dar cuenta de que la infinidad de multiplicaciones nos podría dar miles de variantes de palos. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es reducirla, ¿no? Se queda pues en tango, bulerías, seguirillas, soleá, y entonces ahí se quedan, como yo le digo a los guitarristas, vosotros tenéis que aprender 40 o 50 palos. El resto son variables personales, variantes locales que tienen alguna pequeña diferencia, pero a ti como guitarrista casi te da igual. Pero el cantaor o el aficionado o el experto en flamenco que se acerca a los estilos y quiere distinguir unos de otros, tiene que saberse todas esas cosas. Entonces hablamos de miles de variantes. Nada más Chacón tiene 7 estilos de malagueña. Qué Si va. él tiene 7 estilos de malagueña y es un cantador, pues multiplica por los cantadores que hay, por los estilos, por bueno. Entonces, como si te imaginas, es incontable, ¿no? El número de variantes de Imposible, palos que hay. vamos, imposible. Se sabe uno los más generales, pero a partir de ahí deja de. Correcto, así es. Es que es una duda que siempre me ha surgido y digo, ¿cómo sabe uno? Es que te pierdes, claro, lo que Sí, tú me estás comentando. así es. Eh, Te voy a hacer otra pregunta que muchas veces me ha surgido. ¿Cómo se consigue ser un virtuoso en la guitarra flamenca? Bueno, esa clave, si la tuviéramos como tal y fuera fácilmente definible, todos seríamos unos virtuosos de la guitarra flamenca, ¿no? Claro, Como cuando le dice a tu alumno, pues mira, ¿cómo soy un fenómeno en matemáticas? Pues haz todas las sumas y restas que te enseño en clase y luego, pues, entonces digamos que no hay una clave como tal. Lo que sí sabemos es que como la pedagogía va avanzando, la metodología de enseñanza de la guitarra flamenca van avanzando, se van, digamos, conociendo cuáles son las maneras, por ejemplo, más eficientes de colocar las manos, de colocar el cuerpo, ¿vale? De trabajar con los distintos segmentos corporales para coger una posición correcta, para ganar en velocidad, para conseguir ese virtuosismo. Entonces se saben una serie de pautas. ¿Cuál es el problema? Que en la música se tiene que dar esa conjunción de trabajo e inspiración. Esta famosa frase que hemos escuchado muchas veces, ¿no? 90% trabajo, 10% inspiración. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo entiendo yo?
que hay personas que nacen con un talento, ese talento pertenece a ese 10% del trabajo, ¿no? Y el 90% es trabajo. Si yo nazco con un talento de ser un virtuoso de la guitarra, imagínate, pues tengo facilidad en muchos aspectos, imagínate, en mi cerebro está preparado para la música, mi cuerpo está preparado para exactamente la guitarra por su forma, estoy preparado hasta esquelética y muscularmente para ello, pero si yo no trabajo ese 90% de estudio de, venga, voy a aprender esta técnica, esta otra, pues lógicamente no voy a llegar a ser un virtuoso de la guitarra, aunque esté genéticamente preparado para ello. Y ahora me voy al lado contrario. Hay una persona que todos tenemos ese tipo de casos, alumnos y alumnas que trabajan increíblemente, estudian con la guitarra horas, 90% de trabajo lo llevan al máximo, pero le falta ese 10% de inspiración, ese 10% de genética que les dé la capacidad de tener ese talento virtuoso, para llegar a ser eso, un virtuoso o virtuosa de la guitarra flamenca. Entonces, ¿de qué manera somos unos virtuosos de la guitarra flamenca? Primero, trabajando. Porque nacido no viene nadie. Esto en el flamenco se ha dicho muchas veces, pero ya queda muy anticuado, ¿no? ¿Sabes? Yo es que vengo de mi padre que cantaba y mi padre tocaba, entonces yo, no, no. Tú has aprendido, como hemos hecho todos, te has puesto con la guitarra a tocar arpegio de escala, tiquitín, 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 hasta que has conseguido tocar como tocas hoy en día. Pero la música no se transmite genéticamente. La técnica de la guitarra no se transmite genéticamente, ¿verdad? Entonces tú necesitas muchas horas de trabajo. Y eso sí, para ser un virtuoso, a todas esas horas de trabajo hay que sumarle tener esa predisposición. Por eso los virtuosos pues son muy poquitos. Está Paco de Lucía y están 4 o 5 guitarristas más que son los increíblemente virtuosos. Y luego ya de ahí para arriba, o mejor dicho, de ahí para abajo, el resto de los mortales. Te iba a hacer una pregunta. Hablando de Paco de Lucía, que lo has comentado, ¿es Mm. cierto que tenía una forma muy característica de tocar la guitarra? Claro, de hecho, eso es lo que hace de él totalmente distinguible frente a cualquier otro guitarrista, ¿no? Paco lo que tiene entre sus características podemos encontrar, fíjate, desde las más meramente físicas, que el cuerpo parecía que estaba hecho para la guitarra, las manos, la forma de colocarse, la forma de atacar la pulsación de las cuerdas, tiene un movimiento muy pequeño, con lo cual coge muchísima velocidad. El trabajo de las manos le hace un sonido que se llama muy limpio, ¿no? Muy preciso. Y claro, todo eso ya de entrada le predisponía, ¿no? Para ser lo virtuoso que iba a ser. Ya tenía, digamos que traía todo eso de fábrica. El hecho de haber estado desde pequeño escuchando en su familia flamenco, que su hermano tocara la guitarra, su Ah, padre, pues, el Pepe que cantaba, pues claro, lógicamente, tú sabes, eso es como ir al colegio desde que estás recién nacido, pues cuando llega a los 10 años ya te lo sabes todo, ¿no? Ya has hecho toda la primaria, la hace con 10 años. Si tuviéramos esa suerte, ¿no? De tener desde el día cero al profesor enseñándonos las cosas, ¿no? Entonces, pues con la música pasa así. Paco, desde que está en el vientre de su madre, ya está oyendo flamenco. Entonces, cuando crece, lo tiene a mano, ¿no? Enseguida. Pero tenía esa predisposición genética hacia la música, ese talento que le hizo que con mucho trabajo, no olvidemos eso, Paco lo sacaba a su padre del colegio cuando era pequeño y lo sacaba y lo ponía 10 horas o 12 a tocar la guitarra al día, pues lógicamente sí, de ahí nos sale un fenómeno, que en esa combinación de tantísimas horas de trabajo con el entorno familiar y con además esa genética que Paco Dulcía traía, sí o sí ahí tiene que salir el virtuoso, ¿no? Que fue Paco Dulcía. Entonces, esa forma de tocar que tiene él, esa mente compositiva tan avanzada para su época, buscando mezclarse con el jazz, con la bossa nova, con otras músicas, claro, le hacen ser un músico muy completo y le hacen que él dé un giro en las composiciones musicales. Y por eso hoy en día se considera Paco la persona que ese giro lo dio más profundo. Ha habido varios a lo largo de la época, ¿vale? Que son los guitarristas estrella. Y el último que hemos tenido ha sido Paco de Lucía, como claramente la persona que más evolucionó el flamenco en todo lo que ha sido la historia de la guitarra flamenca. de hecho, es Y que eso yo fue creo que gracias a eso. que el flamenco sin Paco de Lucía hubiera perdido mucho. Sería otra cosa, como siempre solemos decir, ¿no? Sin Sí, Paco sí. Lucía, gracias a Dios, existiría el flamenco, pero
sería Pero, otra cosa. Y como yo digo, Antonio, siempre digo, Paco de Lucía vino a fastidiarnos un poco a los guitarristas, porque hasta la ¿sí? época de Paco se tocaba y se tocaba muy difícil, pero Paco no lo hizo muy difícil, lo hizo muy, 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 muy difícil. Entonces, al venir a nosotros, nos hace que todos los guitarristas que venimos detrás tengamos que elevar nuestro nivel, porque este hombre lo ha dejado tan alto, por eso lo llamamos el dios de la guitarra, que los mortales, para intentar acercarnos a algo, tenemos que sufrir mucho, ¿no? De hecho, yo creo, es lo que yo creo, que mucha gente en su momento, cuando lo estaba viendo, como que le chocaba mucho el cómo tocaba la guitarra. Sí, eso fue sobre todo en su época de cuando comenzó a hacer experimentos con otras músicas. Y eso es algo que no es exclusivamente, no tiene que ver exclusivamente con Paco de Lucía, sino con el flamenco en general. Nosotros somos, Antonio, una música muy rancia, ¿vale? Nosotros somos muy ortodoxos. No, esto hay que hacerlo así, no te salgas de eso. Cuidado, que esto no es flamenco, esto es flamenquito, o esto es flamenco jazz, o esto es, ¿vale? Entonces, esa es la parte, por desgracia, más fea del flamenco, ¿no? Que somos muy encasillados muchas veces. Y entonces, ¿qué decían los críticos de la época con Paco de Lucía? Se echaba la mano a la cabeza. ¿Pero qué hace este joven? ¿Qué está haciendo? Claro, hoy en día lo vemos con la perspectiva y decimos, era increíble y lo que él hace hoy ya es flamenco tradicional. Muchas de las cosas que eran novedosas y rompedoras en su día y eran transgresoras y era la crítica contra él, hoy en día reconocemos ese grandísimo trabajo que hizo. Entonces, fíjate, ¿no? El contraste. Pero que esto es algo que con Paco Lucía se ha hecho así, pero también se ha hecho con Camarón, se ha hecho con muchos otros artistas a lo largo de la historia. Y te hablo de los años 20, por ejemplo, donde había también Sí, sí. cantadores que eran unos fenómenos, pero oye, hacían una cosa que estaba muy de moda, entonces la crítica iba contra ellos. Uy, ¿qué estáis haciendo? Esto el flamenco se está perdiendo, esta gente lo está adulterando. Entonces yo cuando oigo esas cosas, tiro de historia, digo, Es, no me digáis exacto. Eso, que esto va eso mal, ¿no? yo pienso que es desconocimiento de lo que es la historia del flamenco y el quedarse solamente en lo que son las bases y no querer saber más, El flamenco, como yo digo, es una esponja. Está todo el efectivamente. rato absorbiendo música, porque es una música viva, no se nos olvide. La música clásica, entre comillas, ya murió. El romanticismo en la música ya murió. En la Edad Media la música era como era y eso ya murió. Pero el flamenco está vivo y se está transformando día a día, cogiendo de músicas muy distintas. Exactamente. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que es fácil, pero bueno, quiero saber en tu respuesta. ¿El flamenco hay que sentirlo o solamente vivirlo? Hmm. Bueno, esa pregunta es muy curiosa porque se da mucho en el flamenco, la pregunta sobre las emociones, sobre los sentimientos, digamos, a la hora de tocar o de escuchar flamenco, y sin embargo parece que en otras músicas se da menos. Me explico. A alguien que toca el violín no suelen preguntarle, oye, para tocar el violín hay que sentirlo o no, ¿no? Como que parece como que para tocar un violín o un piano, como si esa música no hubiera que sentirla, ¿vale? ¿Y qué pasa con el flamenco, con la música del violín, con la música en general? Bueno, porque todas las músicas hay que sentirlas, toda música hay que vivirlas, no hay música que no se sienta o no se viva. Pero igual que te digo esto, igual que te digo que todas las músicas se sienten, se viven y todas las músicas transmiten emociones y el público se emociona con todo tipo de música, también te digo que en el flamenco hay un elemento muy importante de todas las músicas tienen ritmo, ¿verdad? Tienen melodías, tienen armonía, pero también tienen una cosa que se llama expresividad. ¿Qué le pasa al flamenco? Que la carga expresiva está a veces por encima de otros elementos, como la rítmica, la melodía o lo que sea. Entonces, le ponemos tanta carga expresiva, le ponemos tanta emoción y tanto sentimiento. Ahí tenemos a los japoneses, por ejemplo, que les gusta tanto nuestra música por lo que transmitimos cuando la hacemos, que efectivamente pues surge esa pregunta de, oye, el flamenco hay que sentirlo, hay que vivirlo para poder hacerlo. Sí, como toda la música hay que sentirla y hay que vivirla. Lo que pasa es que también hay que transmitir esa emoción y esa expresividad que tú tienes. Y eso lo consigue gracias a que el flamenco es una música muy expresiva. Tú te puedes encontrar otro estilo de musicales donde los músicos pueden parecer como más estáticos o menos transmisores de la emoción que sienten en ese momento.
Pero una bailadora que en ese momento que baila no esté con todo su cuerpo hasta el último pelo transmitiendo toda la emoción que le sugiere ese palo que está bailando, pues lógicamente el público no va a conectar con ella y le va a quitar mucho valor. ¿M? Y a lo mejor puede tener una técnica increíble, ¿verdad? Una coreografía maravillosa, pero a ti esa persona no te dice nada cuando baila, no te transmite su emoción, su expresividad, que la tendrá seguro, pero a ti no te está llegando, ¿no? Y entonces por eso solemos decir, bueno, es que a lo mejor no lo está sintiendo, no lo está viviendo. Bueno, a lo mejor somos nosotros como público los que no somos capaces de percibir cómo esa persona siente o vive el flamenco. O, Y ya digo, eso o, es muy característico nuestro, ¿no? En el flamenco, los sentimientos, la expresividad. o simplemente que como no lo entendemos, pues no le vemos Sí, lo que es Antonio, pero la... fíjate, a mí me gusta decir lo siguiente, yo escucho música en inglés, en francés o en, no sé, lo que sea. Y a lo mejor yo esa música, si me paro a pensar, digo, bueno, ¿esto qué es? Yo no lo entiendo. A mí que es que no oigo la letra, no sé si está hablando de amor, de muerte, de qué está hablando, ¿no? Pero claro, pero fíjate, están haciendo una cosa que se llama el lenguaje universal, que es la música. Yo oigo una melodía, una armonía, y eso, pues yo lo entiendo porque soy un ser occidental y toda la música occidental, como mínimo toda la occidental, me va a resultar cercana porque la oigo en cualquier sitio. Y digamos que no necesito entender si esto es post comercial o es rap de no sé qué o el hip hop de no sé cuál, no tengo ni idea. Pero fíjate, pero sí lo puedo sentir. Ah, esto me llega, esto me gusta. Bueno, pues fíjate, yo quiero quitarle al flamenco esa necesidad de comprensión que tenemos siempre, ¿no? A ver, yo soy profesor, soy investigador y necesito entender y saber en cada palo que oigo cuáles son sus características musicales. Pero una persona que está de público necesariamente considero que no tiene por qué entender, sino decir, ostras, ¿eso cómo se llama? Soleá. Ah, muy bien, pues mira, me ha llegado, me ha gustado, ha sido muy emotivo, ha sido serio, me ha transmitido tristeza, pena. Y ahora eso que se llaman alegría, uy, pues es verdad, cuando lo he escuchado estaba contento. Que no entiendo de los compases que tiene, ¿sabes? Ni la armonía, ni... Me da igual, pero ¿cómo me he sentido? Alegre, ¿no? Pues ya está. Eso es lo bueno. La música, Yo te digamos, puedo hay que decir, entenderla así. yo te puedo decir que, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho Paco de Lucía y yo donde esté entre dos aguas, pues es una canción que vamos, que te llena. Y no soy un experto en flamenco, Correcto, pero ni entre falta dos que hace. aguas es una cosa que llena, que además yo lo he visto en vídeo y es que dices que cómo lo hace este hombre, Sí, el sí. sonido, cómo suena, ese ritmo, esa melodía, es que te tienes que derretir ante cuando lo escuchas. Pues mira, ahora que lo citas, no sé si has leído al respecto, pero bueno, en el mundo flamenco se sabe mucho, pero muchas veces de fuera se desconoce. Resulta que el tema Dentro de Agua era un tema de relleno. O sea, Paco de Lucía tenía el disco terminado y le dijeron, hay que meter algo más. Y entonces Paco cogió, rescató eso que tenía por ahí, lo medio montó y lo grabó. Oye, pues resulta que eso se hace número uno en las listas de la época, sonando en las discotecas, y pero ¿cómo es posible, no? Pues fíjate, ¿no? Qué genialidad el maestro y cómo nos la dejó, ¿no? De relleno de un disco, fíjate, ¿no? La verdad es que eso es curioso. Pues mira, me gustaría para acabar, a ver si nos pudieras tocar algún tema para, bueno, darle como tú acabas de comentar, bueno, un final muy bonito a este programa. Muy bien, pues si quieres te voy a hacer algún, ya que estamos en Granada, me va a permitir que te haga un pequeño toque por Granaína, ¿vale? Para que Perfecto. sirva un poco de corolario.
fabuloso. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido, vamos, ha sido fabuloso. Es que no cabe otra palabra y además se nota que tú eres un virtuoso. A mí que me digas lo que quieras. Pero las horas que has debido de echar tú para aprender a tocar de esa manera guitarra flamenca, vamos, es grandísimo. Muchas gracias, Antonio. Y, y bueno, quería, quería darte las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Ha sido un verdadero placer contar contigo y nada, que muchísimas gracias por todo. A ti ha sido un placer también. Yo he estado muy a gusto contigo. Pues ya está.